Muy bien, voy a ir compartiendo mi pantalla. Como ya saben ustedes, todo lo que ven en pantalla, Vanessa se los va a hacer llegar en los grupos de WhatsApp. No tienen que preocuparse por escribir lo que ven aquí en pantalla, las diapositivas. Em, y al final vamos a tener un momento para compartir. Solo, Vanessa, ¿me puedes confirmar si ya se ve mi pantalla? Sí se ven. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Nuevamente saludos a todos. Hoy estamos nuevamente recorriendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el Credo. Nos toca ver, veíamos en el lunes pasado cómo Dios decimos que creemos en un Dios todopoderoso. Hoy vamos a ver qué significa decir en el Credo que decimos que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra. Es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase, en esta primera hora, del número 279 al 324. ¿Qué significa decir que creemos en un Dios creador? Y en la segunda parte, lo que especifica el catecismo, creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Ok. Me dicen que no se escucha, pero sí se escucha, sí. Sí, me doy cuenta que sí se escucha. Muy bien. Sí se escucha. Oh, gracias, gracias. Sí, me confunde un poquito aquí el chat, pero bien. Ok, estamos en... Ok, ok, ahí estamos. Dios creador, del número 279 al 324. ¿Por qué es importante explicar la creación? Porque en el credo, una vez que hemos dicho que creemos en Dios Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué el credo describe de este atributo de Dios creador? Porque es importante explicar la creación. Porque es fundamento, la creación es el fundamento de todas las obras de Dios. Dios primero crea, ya después salva y después va a santificar. Pero lo primero es que Dios crea. Si todo lo visible y lo invisible vienen de Dios, todo depende de Dios. Esto es fundamental. Esto es fundamental en el conocimiento de Dios, en nuestro conocimiento de la fe, entender que Dios es creador y qué significa para nosotros desde nuestra fe como católicos, como cristianos católicos, afirmar que Dios ha creado todo lo que vemos y también lo que no vemos. Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Nos dice el número 280 del Catecismo: la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Partimos de esta base, que Dios es el que ha creado, es el que ha dado origen a nuestra existencia y origen a la existencia del universo y de lo que no vemos también. ¿Por qué preguntas responde la catequesis sobre la creación? Más bien, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas responde la catequesis sobre la creación? El decir, afirmar para nosotros que Dios es creador, responde las preguntas existenciales del ser humano. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Y cuál es el sentido del mundo? Estas son las preguntas que el ser humano se hace a lo largo de toda su existencia, y son las preguntas que se ha hecho a lo largo de toda la historia del pensamiento humano, estas preguntas existenciales, así se le llaman. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Nosotros como hombres y mujeres de fe vamos a decir, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? Hacia Dios. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. ¿Cuál es nuestro fin? Dios. Y en el catecismo, en estos números, vamos a fundamentar por qué decimos que venimos de Dios, que vamos hacia Dios, que Dios es nuestro origen y que Dios es nuestro fin. Aquí el catecismo lo va a desarrollar de una manera muy completa y va a responder también a la pregunta ¿cuál es el sentido del mundo? No nos dirigimos a una catástrofe. No es así. Dice el número 282 del catecismo. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana.
y explicita, es decir, responde o desarrolla la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? El número 282. Y el número 282 del Catecismo va a decir que cuál es el libro de la Biblia que es fundamental para hacer una catequesis de la creación, el libro del Génesis. Génesis, especialmente los capítulos del 1 al 3, donde nos habla de los relatos de la creación y el relato del pecado, de la caída del pecado original. El número 289 dice, entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Nuevamente, vamos a ver cómo aquí, día de entrada, tenemos que distinguirlo, tenemos que explicarlo. Recordar lo que hemos visto en las clases anteriores. La Biblia, y ahorita muy particularmente el libro del Génesis, no es un libro de biología, no es un libro de historia. En el lenguaje que va a utilizar Génesis 1 al 3, va a responder precisamente estas preguntas. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Dios. Él es nuestro origen, nuestro fin. Eso es lo que con el lenguaje característico de la época en la que fue escrito el libro del Génesis, responde a estas preguntas. ¿Quién es el creador de todo? La Santísima Trinidad. La creación es obra común de las tres personas divinas. Ya lo hablábamos en las dos clases anteriores. Es la Trinidad. No fueron tres dioses. No hay tres creadores del universo. Hay un solo creador. ¿Quién es este creador? La Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 292. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. ¿Para qué ha creado Dios todo lo que existe? Para su gloria. Es para gloria de Dios. ¿Dios necesitaba crear el universo? No. Lo ha creado por amor y para participar de su gloria. ¿Dios necesitaba crear al hombre y a la mujer? No. Pero nos ha creado por amor y para que participemos de su gloria. Y aquí lo vamos a ir desarrollando, en esta primera parte de la clase. El número 293 nos dice, es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Concilio Vaticano I, Catecismo número 293. A partir de la doctrina de lo que encontramos en Génesis del 1 al 3, el catecismo va a afirmar estas cinco verdades, estas cinco características que tiene el misterio de la creación. Primer verdad, que Dios crea por sabiduría y amor, no por necesidad, por sabiduría y amor. Es decir, que Dios en su sabiduría, y Dios no se equivoca, ha creado lo que existe. No somos un error de Dios, no somos un azar de la creación. Dios ha creado por sabiduría y amor. Segundo, Dios crea de la nada. Y ahorita lo vamos a desarrollar. Dios crea de la nada. A partir de Génesis 1, de Génesis capítulos 1 al 3, el catecismo afirma que Dios crea un mundo ordenado y bueno. Un mundo que es bueno. La cuarta verdad, la cuarta característica, Dios trasciende la creación. Dios va más allá de la creación, no se queda solamente en ella. Y la quinta verdad, Dios mantiene y conduce la creación. Muy bien, aquí solamente vamos a desarrollar, porque así lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica, desarrolla lo que encontramos en la Sagrada Escritura, Génesis el 1, capítulos del 1 al 3. Yo les voy a recomendar, porque como es un lenguaje muy simbólico, le pueden tomar todavía mucho más este sabor, pueden profundizar más en estos tres capítulos si buscan el video que ya está aquí mismo en el canal del Instituto Teológico de Cristo Rey, el canal de YouTube, en el encuentro con la Biblia, el encuentro de la Biblia número 1, la clase 1, el padre Humberto desarrolla lo que es el Génesis.
y ahí Vanessa les va a hacer el favor de hacer hacerles llegar la liga para que puedan complementar lo que vamos a hablar aquí con lo que encontramos la explicación del padre Humberto en Génesis capítulos del 1 al 3, los tres primeros capítulos, porque a partir de ahí nuevamente el catecismo va a desarrollar lo que vamos a estar hablando aquí, lo que significa que creemos que Dios es el creador de todo. Muy bien. ¿Qué significa primero esta primera característica? Que Dios crea por sabiduría y por amor. Dios ha creado todo sabiamente, no por error, no por azar, sino con sabiduría, y lo ha hecho por puro amor. El número 295 nos dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría, y hace referencia, confrontar, hace referencia, Sabiduría 9:9, este libro del Antiguo Testamento, Sabiduría 9:9. Y nos dice el Catecismo en el número 295, este no es producto de una necesidad cualquiera. La creación no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego que no sabemos hacia dónde vamos, o del azar. No somos casualidad. Creemos que la creación, que el mundo procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Eso significa participar de la gloria de Dios, que participamos, disfrutamos de la presencia de Dios, de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Qué significa que Dios crea de la nada? Dios no necesitó de algo preexistente para crear. Tampoco la creación es emanación de lo divino. Esto es muy importante porque esto nos sirve a entender ahorita toda esta cultura New Age, todas estas ideologías New Age que le dan atributos a la naturaleza que no tienen. Vamos para allá. El número 296 del Catecismo dice, creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Ya lo encontramos en el Concilio Vaticano primero. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque Dios ha creado, es el único que puede crear que pasar del no ser, de la nada, al ser, que es algo. No es que ya había una masa informe, una masa indeterminada y Dios le dio forma, no. Porque al principio de todo estaba Dios y Dios ha creado de la nada. La teoría del Big Bang, que dicho sea de paso, formulada por un sacerdote católico, la teoría del Big Bang concuerda mucho con lo que la iglesia afirma sobre la creación, donde se crea de la nada. Porque si ya hubiera existido algo, ese algo sería eterno. Y la creación no es eterna. El único eterno es Dios. Y desde Dios, de la nada, crea algo. Eso nos lleva a lo segundo que afirma el catecismo. Y aquí es donde tenemos que razonar qué es lo que significa lo que afirma aquí. La creación, dice el catecismo número 296, tampoco es una emanación necesaria de la substancia divina. Dios crea libremente de la nada, vuelve a afirmar y ahora cita el Concilio de Letrán IV y el Concilio Vaticano I. ¿Por qué la creación no es una emanación? Así como un arroyo, un venero, surge de una fuente, nosotros no somos emanación, porque si fuéramos una emanación, es decir, que Dios fuéramos una extensión del ser de Dios, entonces las cosas serían divinizadas. Y a veces nosotros le damos, la teoría New Age, todos estos movimientos nuevos, ideologías nuevas que están ahora, que le dan atributos divinos a las cosas. Y entonces los cuarzos tienen una energía que incide en nuestra vida. Y los animales tienen esta sacralización que no la tienen. Somos creación de Dios, sí, pero no somos una emanación de Dios, porque si no seríamos panteístas y todo tendría una porción del ser de Dios. No es así y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué significa que Dios crea un mundo ordenado y bueno? Dios, sabio,
todo lo dispone con el debido orden. Hay un orden en la creación. Y número 299 del Catecismo nos dice, porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, dice Sabiduría 11:20. Todo lo dispusiste con medida, número y peso. Hay un orden en la creación, creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, el Hijo de Dios, imagen de Dios invisible, creada por este Verbo. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Muy bien. El ser humano está en el centro de la creación porque es imagen y semejanza de Dios. El mundo tiene un orden y este orden y esta intención de Dios de crear el mundo, de crear el universo, está que destinada al ser humano. ¿Para qué? Para que a través del mundo pueda tener una relación personal con Dios. Dios crea todo con orden y nosotros nos encargamos de desordenar. Dios crea con equilibrio y con belleza y nosotros nos encargamos de romper ese equilibrio. El ser humano, por su ambición, le quita este orden, desordena lo que ya Dios ha creado con sabiduría y con bondad. ¿Qué significa que Dios trasciende la creación y está presente en ella? Dios es más que todo lo creado. Además, Dios esté presente en todo lo creado, es omnipresente. Sí hay una presencia de Dios en la creación, pero no es que tengamos una parte de Dios en las cosas. Nos reflejan hacia ella. Lo dice el catecismo de una manera más completa en el número 300. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras y hace referencia al eclesiástico. Eclesiástico o Siracide 43:28. Su majestad, la majestad de Dios es más alta que los cielos. Salmo 8:2. Su grandeza, la grandeza de Dios no tiene medida. Salmo 145:3. Pero porque es creador, soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17:28. Aquí el catecismo ya nos va a dar una distinción muy grande, hermanos, hermanas, donde nos dice en la segunda parte de este párrafo, en el renglón número 4, pero porque es el creador, soberano y libre, Dios, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. El catecismo afirma que Dios es la causa primera. Si hay una causa primera, significa que también hay causas segundas. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a explicar, pero Dios como causa primera es el origen y es el fin de todo. ¿Qué significa que Dios mantiene y conduce la creación? Esta es la otra verdad. Dios sostiene toda la creación y la orienta a su fin. Dios no abandona su creación, sino que la cuida. El número 301 del Catecismo dice, realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante. Dios mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos estas corrientes y el ateísmo que fue tan fuerte de 200 años para acá, dicen no, ellos dicen más como una teoría del relojero, como que Dios creó hizo su creación y la dejó y Dios se fue. Como ese relojero que crea el reloj, le da la cuerda al reloj y lo deja ahí que funcione solo y él se desentiende de él. No, el catecismo afirma y nosotros cuando creemos que Dios es un Dios creador, Dios mantiene y conduce la creación. Saber que tenemos esta dependencia de Dios y que Dios va caminando con su creación
es fuente de sabiduría y de libertad. Nos da mucha libertad, nos da mucha confianza saber que Dios camina con su creación. Aquí les dejo esa tablita, nuevamente no tienen que apuntarla, pero solamente para resumir un poco esto que afirma la iglesia en el catecismo cuando decimos en el credo que creemos en un Dios creador. Primero, Dios crea por sabiduría y amor. Salmo 145:9. Dios crea de la nada. Segunda de Macabeos 7:28. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Sabiduría 11:20. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Salmo 8:2. Y por último, Dios mantiene y conduce la creación. Sabiduría 11:24-26. Estas son las 5 características de Dios como creador que se desprende nuevamente de Génesis 1:3 y que el catecismo lo desarrolla. El catecismo nos va a hablar de la providencia. ¿Qué es la providencia? Es el cuidado de Dios por toda su creación. Es un cuidado concreto e inmediato. Dice el número 303. El testimonio de la Escritura es unánime. Toda la Sagrada Escritura nos dice lo mismo. La solicitud divina, es decir, el cuidado de Dios, la solicitud de la divina providencia es concreta y es inmediata. Dios tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Esta es nuestra fe en un Dios creador. Pero bueno, si decimos que Dios es la causa primera, así lo dice el catecismo, ¿qué significa que hay causas segundas? Dios es causa primera, pero ha querido que las criaturas colaboren con Él. Es decir, somos colaboradores en la creación de Dios. Dios, causa primera, actúa de sus criaturas, causas segundas. A propósito de las personas que están aquí, que son de Perú, no estamos hablando de esa comida tan rica que tienen ustedes, la causa limeña con su papa asada o papa cocida. No, no, no. No, causa es origen. Es desde un lenguaje filosófico. Dios como causa primera y las criaturas como causas segundas. El número 306 del Catecismo dice, Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización, para esta voluntad de Dios en la creación, dice, se sirve también Dios del concurso, es decir, de la participación de las criaturas. Esto, que Dios quiera apoyarse, a ser colaboradores a sus criaturas, en concreto al ser humano, esto no es signo de debilidad, nos dice el catecismo, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, nos da libertad. Es parte de nuestra dignidad, esta libertad como un don de Dios que Él nos ha dado, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Voy a dar un ejemplo para entender esto de causa primera y causa segunda. Por ejemplo, un pintor que pinta un cuadro. El pincel pinta, también pinta, pero es una causa segunda. La causa primera es el pintor. El pincel es una causa segunda que interviene en esta creación de esta pintura. Dios como causa primera, sus criaturas, nosotros en primer lugar, como causas segundas en esta creación. Dice el número 308. Es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Filipenses 2:13, Primera de Corintios 12:6. Esto es importante, hermanas, hermanos. Tal vez estamos en un misterio grande, que es el misterio de la creación, requiere de más
Asimilación, sí, pero aquí estamos dando la base. Afirmar que Dios es creador, Él es la causa primera de todo, pero también nosotros somos causas segundas. Somos colaboradores en esta creación de Dios, porque Dios así lo ha querido, porque Dios ha querido darnos esta dignidad de ser una imagen y semejanza suya. Si es así, me van a decir, profesor Leiva, si Dios cuida de su creación, nos dices que está en su creación, que camina con su creación, si Dios es tan providente, ¿por qué existe el mal? Lo primero que tenemos que decir, si creemos en un Dios creador, como lo decimos en el credo, nos dice el catecismo, tenemos que afirmar, Dios no es el autor del mal. Eso es lo primero. El mal tiene su origen en el mal uso de la libertad de la criatura racional. Ahí está el origen del mal, en el uso de la libertad que ya Dios mismo le ha dado a su criatura. Dios misteriosamente, y aquí viene esta palabra de la que hablábamos al final de la clase anterior, Dios misteriosamente permite el mal, pero al final el triunfo es del bien. Mira todo lo que implica hablar de la creación y Dios creador. ¿Te das cuenta? Por eso muchas veces fue mal interpretado el Papa Francisco. Bueno, más bien quienes lo malinterpretaban eran los medios de comunicación seculares, los medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque cuando el Papa Francisco hablaba de la creación, era, oh, es que es un papa ecológico, está abrazando la bandera de la ecología. Pues sería decir, afirmarlo así sería algo muy limitado, porque cuando el Papa Francisco habla en la Laudato Si, cuando el Papa Francisco hablaba del cuidado de la creación, del cuidado de nuestra casa común, hacía referencia precisamente a todo esto. Afirmar y reconocer la gloria del Dios creador y de nosotros reconocernos como partícipes en la obra de Dios. Tenemos que ser unos buenos pinceles en las manos de Dios para poder colaborar auténticamente con Él. Nuevamente, y lo dice el número 311, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de su preferencia. Por ello, pueden desviarse, dice el catecismo en el número 311. De hecho, pecaron y fue así como el mal moral entró en el mundo incomparablemente más grande que el mal físico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado libertad a los ángeles y a nosotros, tenemos que caminar hacia nuestro fin último, nos dice el catecismo. ¿Cómo vamos a caminar por allá, hacia ese fin último, con la misma libertad que Dios nos ha dado? O sea, esta maravilloso, no digo que maravilloso don, perdón, que Dios nos ha dado, que es la libertad, tenemos que dirigirla hacia Él. Reconocer a Dios como creador significa que tenemos que buscarlo a Él como el fin para el que fuimos creados. Y tenemos que hacerlo por amor, porque somos imagen de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que desorganiza todo esto? El pecado, como este pecado, como esta realidad que se genera cuando no caminamos hacia nuestro fin último, cuando traicionamos nuestra naturaleza y elegimos un camino apartado de este orden y belleza que Dios ha hecho. Mira cómo lo dice el catecismo, porque lo dice con palabras muy breves, pero con una profundidad tremenda. Es así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. En definitiva, ¿cómo afronta Dios este mal? Dios saca bienes de los males, y ya lo veíamos en la clase anterior. De la muerte del Hijo de Dios viene el mayor bien para los hombres, para la salvación. El mayor mal que pudo haber cometido el ser humano es haber no reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y haberlo matado. Ese es el mayor mal. Y de ese mayor mal, Dios ha sacado el mayor de los bienes, que es nuestra salvación. El número 312 lo dice. Así con el tiempo,
se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Por eso Dios trasciende su creación y no se queda atrapado en ella. Dice todavía más el número 312. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, haciendo referencia a Romanos 5:20, sacó del mayor de los bienes la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Porque por ahí podríamos decir, oh, entonces necesitamos pecar para valorar más el bien de Dios. O como esas personas que dicen, hubo un tiempo en una teología negativa, especialmente en Francia, donde decían, no te confieses tan rápido, experimenta la lejanía de Dios para que cuando te confieses puedas disfrutar mejor de la misericordia de Dios. No, completamente falso. El mal va a ser el mal siempre. El pecado siempre va a ser pecado siempre, y el mal y el pecado siempre serán lejanía de Dios. Y eso no es parte del orden de la creación. Nuevamente, Dios le ha creado todo bien y lo ha creado con orden, con armonía y con belleza. Nosotros, en nuestra manera de obrar alejada de Dios, desorganizamos, introducimos el mal que está en el mundo, el mal moral, pero jamás el pecado ni el mal serán el camino ordinario para llegar al bien. Jamás. Dios, nuevamente, que Dios nos haya dado este don y que se la haya jugado, Dios se jugó su creación al darnos libertad. Dios se la jugó. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos podemos poner de acuerdo, el mundo, la civilización se puede poner de acuerdo y darle la espalda a Dios, como ya lo está haciendo, y tenemos las consecuencias de ese darle la espalda flagrantemente a Dios, y Dios se la juega así. ¿Por qué? Porque Dios, por su grandeza y su ser todopoderoso, trasciende ese mal, y aunque el pecado retrasa la obra de Dios, al final el bien va a triunfar. Aun y cuando parezca ahorita que el mal es el que está ganando. Dice el número 324. La permisión divina del mal físico y moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo. Nuevamente, que Dios permita que el mal sea introducido como una consecuencia de habernos dado libertad, esto se esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitirá el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. A eso lo llamamos ese misterio, que en Cristo entendemos una luz, que en la cruz de Cristo, en la muerte y la resurrección de Cristo, encontramos mucha luz para este mal, porque nuestra lógica humana es limitada, pero que se esclarecerá en la vida eterna. Síntesis, vamos a resumir un poquito esto. La creación es el fundamento de las obras de Dios. Por eso es importante afirmar que creemos en un Dios creador, y ahora entendemos más qué significa afirmar que Dios es creador del cielo y de la tierra. Dios ha creado todo para su gloria. Dios crea con sabiduría, amor, de la nada, un mundo ordenado y bueno. Ya el mundo es bueno en sí mismo. Dios trasciende, va más allá y cuida su creación, y debemos confiar en la divina providencia. Esa es la primera parte de hasta el número 324. Vamos a ver ahora del número 325 al 354, y aquí vamos y después de eso vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios que surjan de esto. ¿Qué es lo que va a precisar el número 325 al 354 del Catecismo? Que Dios es creador. Si ahorita decíamos en los números anteriores que Dios es creador, aquí nos va a decir que Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa decir que Dios es creador del cielo y de la tierra? Que Dios ha creado todo, lo visible y lo invisible. ¿A qué se refiere la expresión lo invisible?
muy sencillo, nos dice el catecismo, a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres espirituales creados por Dios. Nosotros somos seres espirituales, pero también carnales. Tenemos carne, materia y espíritu. Los ángeles solamente espirituales. Número 328 del catecismo. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. Es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Y esto vale mucho la pena porque también ahorita tenemos toda una doctrina allá afuera en el mundo sobre los ángeles. Aquí vamos a esclarecerlo un poco, vamos a esclarecerlo más bien. Número 329 del Catecismo. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Nos dice Jesús en Mateo 18:10, los ángeles constantemente contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús. Son agentes de sus órdenes, de las órdenes de Dios, ángeles atentos a la voz de su palabra. Salmo 103:20, citados por el Catecismo, el número 329. Aquí es donde vamos a encontrar cómo podemos relacionarnos con los ángeles y venerar a los ángeles. ¿Quién es el centro de la vida de los ángeles? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre los ángeles y la iglesia? Los ángeles acompañan la vida de la iglesia. Ojo aquí. El centro de la vida de los ángeles, Jesús. ¿Cómo se relacionan estos ángeles con nosotros? Acompañan la vida de la iglesia. Dice el número 334. Toda la vida de la iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y ahí tenemos varias citas bíblicas nuevamente. Por brevedad de tiempo no las vamos a leer, pero ustedes las van a tener ahí para que puedan profundizar. Y aquí solamente voy a desarrollar lo que el mismo catecismo desarrolla. Hace referencia a Hechos de los Apóstoles 5, 18, 20, capítulo 8, 26, 29, Hechos 10, 38, Hechos 12, 6 al 11, Hechos 27, 23, 25. Ahí vemos cómo los ángeles caminan con la comunidad cristiana. No solamente nos van a dar buena suerte, o los vamos a invocar con un rito extraño, como se hace ahora, con números de la suerte, con colores, con piedras, con cuarzos, con energías, como si los ángeles fueran energías, no son así, son seres espirituales que acompañan la vida de la iglesia. Y están ahí las citas bíblicas. Número 352. La iglesia venera a los ángeles que le ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. De niños fuimos educados, todavía mi generación fue educada, quién sabe si las generaciones nuevas están siendo educadas con la devoción a nuestro ángel de la guarda, que nos cuida en nombre de Dios. ¿Qué significa entonces que Dios crea el mundo visible? Ya hablamos ahorita del mundo invisible, los ángeles. ¿Qué significa que Dios crea el mundo visible? Dios ha creado todo lo que se ve, el universo, el cosmos. Dice el número 337 del Catecismo. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Dios ha creado todo esto. La escritura, es decir, la Biblia, presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino que terminan en el reposo del día séptimo. Hace referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 4, es el primer relato de la creación. De esa manera simbólica nuevamente, y los remito nuevamente a que vean Vanessa les va a hacer llegar la liga del video donde el padre Humberto habla del libro del Génesis, porque aquí lo dice el catecismo de una manera muy clara. Se habla de unos 6 días de la creación, pero es un lenguaje simbólico, es la manera como el autor sagrado, inspirado por Dios, usando el lenguaje de su época, nos dice que Dios ha creado todo primero de la nada, porque Dios dice, hágase, hágase y se hace la luz, hágase el mar, háganse los animales terrestres, háganse las plantas, hágase de la nada como una consecuencia de 6 días.
¿Qué verdades podemos señalar sobre el mundo visible a partir de nuestra fe que Dios ha creado el mundo visible? Primero, toda criatura debe su existencia a Dios. Toda criatura tiene su bondad propia porque viene de Dios. Es buena toda su criatura. Hay una interdependencia, es decir, hay una relación que está ahí entre las criaturas, es una relación que no se puede negar. Esa es una interdependencia, estamos ligados. Todas las criaturas estamos ligados de una manera o de otra. La belleza del universo nos lleva a Dios. Hay una jerarquía en las criaturas y el hombre, el ser humano, es la cumbre de la creación visible. Lo vamos a desarrollar. ¿Qué significa que todas las criaturas le deben su existencia a Dios? Dios es quien da el ser a todas las criaturas. Dice el número 338. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Perdón. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Nuevamente, lo que el autor sagrado en el Génesis 1 dice, Dios dijo, hágase, está diciendo que viene de la nada, no había nada antes de eso. Y todo viene de Dios. ¿Qué significa que las criaturas tienen su propia bondad? Todas las criaturas, cada criatura participa de la bondad de Dios y tiene su propia perfección. Dice el número 339. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias para cada una de las obras de Dios de los 6 días. Y se dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios, en el relato del Génesis 1:1, 1 y siguientes, dice, vio Dios que todo era bueno. Cada uno de los 6 días va creando todas las cosas, ve que son buenas. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes propios. Aquí está citando la GS, es Gaudium et Spes 36.2. Lo voy a poner ahí en el chat, GS, porque lo vamos a seguir encontrando más adelante. Es Gaudium et Spes, lo voy a poner ahí, GS. Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II sobre la iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes, ahí este número, el número 339 del Catecismo, nos hace referencia a la Gaudium et Spes número 36. Mira las características que pone ahí, porque no son casualidad. Dice la segunda parte de esta diapositiva, por la condición misma, es decir, por la manera como Dios ha hecho la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza. ¿Por qué firmeza? Porque están sostenidas por la obra de Dios, por la mano de Dios. De verdad, porque hay una coherencia entre lo que Dios crea con Él mismo. No va, nuevamente, Dios, lo vimos ahorita, hace un momento, Dios no va a crear cosas por error, al azar o por simplemente querer hacer las cosas. No, hay una verdad dentro de cada una de nosotros y en la creación misma. Y bondad propias. Todas las cosas son buenas y tienen un orden y leyes propias. Reconocer que Dios es creador, decir que Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible, es reconocer este orden de Dios. Y nosotros, por el pecado, desordenamos. ¿Qué significa que hay una interdependencia entre las criaturas? Que es decir, que hay una relación que no se puede ignorar. Esta relación es, todas las criaturas están conectadas. Dice el número 340 del Catecismo. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. Y el ser humano está incluido ahí. El Papa Francisco, de feliz memoria, no se cansó de afirmarlo, no como abrazando una banderita ecológica, sino reconociendo a nuestro Dios, que es nuestro Dios creador, y que nosotros somos sus criaturas. Cuando el ser humano juega a ser un mini diosito, cuando el ser humano, el hombre, juega a ser un mini diosecito y a hacer sus propias leyes
y darle otro sentido a la creación y servirse de la creación de una manera egoísta y servirse de sus hermanos y hermanas de una manera egoísta, es donde todo esto se pervierte. Cuando jugamos a ser nosotros los dueños de nuestra vida, de nuestras cosas, que las personas tienen que estar a nuestro antojo, es donde pervertimos todo esto. Por eso tenemos que afirmar que la vida que es tan sagrada solamente viene de Dios y hacia Dios va a ir. No podemos manipular la vida, no podemos manipular la creación a nuestro antojo. No nos podemos servir como nos estamos sirviendo actualmente y todo lo que vemos ahorita como esa interdependencia y esa conexión se ve ahorita gravemente dañada por lo que ahora le llamamos cambio climático. El cambio climático existe y lo estamos viendo como una consecuencia de cómo el ser humano ha desequilibrado, no ha reconocido a Dios como su creador y se ha querido hacer su propio orden y ha desequilibrado todo esto. ¿Qué expresa la belleza del universo? Decir que todo es bello es un reflejo de la belleza de Dios. Dice el número 341. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre descubre esta belleza, el ser humano, progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sabios. Así le llaman los científicos. Las leyes de la naturaleza, este orden, esta armonía y esta belleza. Nosotros tenemos que decirlo, como lo dicen de una manera muy sencilla, pero muy profunda el Génesis. Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Y el ser humano en la manera de estudiar el mundo le llama leyes de la naturaleza, pero vienen de Dios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza de Dios. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Cuando el ser humano se pone de rodillas ante Dios al contemplar la creación y al darse cuenta que esta creación le ha sido dada en libertad para a través de esta creación relacionarse con Dios, el ser humano entonces sí va a cumplir su vocación y se va a dirigir hacia el fin para el que fue creado y va a conducir a la creación para el fin a la que fue creada. Esto nos lleva a preguntarnos qué es la jerarquía de las criaturas. ¿Existen seres más perfectos que otros? Sí. Y el catecismo en el número 342 lo dice. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, por supuesto. Salmo 145:9. Dios cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Sí, por supuesto. Sin embargo, Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. En Lucas 12:6-7. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mateo 12:12. ¿Una piedra es perfecta? En sí misma, sí. No, una piedra es perfecta en sí misma porque Dios la ha creado. Y Dios ha creado una roca, no porque no tenía otra cosa que hacer, sino porque esa roca nos habla también de la belleza de Dios. ¿Un perrito es perfecto? Sí, el perrito es perfecto en sí mismo en el grado de participación del ser que tiene. Y es perfecto en sí mismo. Comparar un perrito con un águila y decir que el perrito es menos perfecto porque el águila tiene muchas más capacidades, tiene mayor capacidad en todos los sentidos. No, el águila es perfecta en sí misma, en el grado de participación del ser que Dios le ha dado. ¿El ser humano es perfecto en sí mismo? Sí, en el grado de participación que Dios nos ha dado porque nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos invertido todo esto y a veces creemos que el perrito, por muy amigable que es más perfecto que una persona que tal vez es mala, que se ha portado mal. Y entonces invertimos el orden de la creación. ¿Quién es la cumbre de la creación visible? El ser humano, el hombre. Lo más importante en la creación visible es la persona humana. En el mundo visible, quien es imagen de Dios es el ser humano, tú y yo. Tú eres imagen y semejanza de Dios. No el gatito, no el pajarito, no el perrito. El ser humano, tú y yo sí somos imagen y por eso tenemos un lugar cumbre en la creación. Por eso en el relato de los 6 días de la creación,
En el último día de la creación aparece el ser humano, el hombre y la mujer. Es el número 343. El hombre, el ser humano, es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado, es decir, Génesis 1, lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y de las criaturas. Porque en los primeros 5 días dice Dios, hágase, hágase. Pero en el sexto día, Génesis 1:26 dice, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque se habla de solidaridad entre todas las criaturas. El hecho de que todas las criaturas viniendo del mismo creador están relacionadas. Todo se orienta a la gloria de Dios. Todo. Dice el número 344. Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria. ¿Y a dónde se orienta la creación? Al sábado, al culto y a la adoración a Dios. Nuevamente, los 6 días de la creación culminan con el 7, porque el séptimo día, donde descansa Dios, ¿para qué? Para que las criaturas puedan participar ahora de esta existencia que Dios les ha dado. Dice el número 347, y con esto voy a terminar. La creación está hecha con miras al sábado y por tanto al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación, Génesis 1:14. Viene aquí, lo quise citar tal cual como viene en el número, dice, Operi Dei Nihil Preponatur. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Esto lo encontramos en la regla de San Benito, indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Por eso Dios dedica un día para el descanso. Dios deja de trabajar un día. ¿Para qué? Para que la creación pueda gozarse de la presencia de Dios. Por eso es el sábado judío, el sábado del Antiguo Testamento. Y nada, dice San Benito, nada se anteponga a la dedicación, a dedicar el tiempo a Dios. Dios ha creado el cielo y la tierra, todo lo que existe. Dios ha creado el mundo visible, los ángeles. Dios ha creado el mundo invisible, que son los ángeles, y el mundo visible, que somos nosotros con el universo, siendo el hombre el punto culmen de la creación. Muy bien, estos son los números que íbamos a comentar, a reflexionar hoy. Dejo ahora el micrófono para ustedes, sin antes de adelantarme a los números que vamos a ver para el siguiente lunes, del número 355 al 421. Si me puedes ayudar, Vanessa, para poner en el chat del 355 al 421 lo que vamos a comentar el próximo lunes. Pero bueno, sé que estos números, reconocer que Dios es creador, que somos creación de Dios y que ha creado lo visible y lo invisible, da para comentar mucho. Entonces ahora les dejo a ustedes el micrófono con preguntas, comentarios, algo que les haya llamado la atención o que quieran aportar. Adelante. Profesor, muy buenas noches, gracias. Soy Luis Melo de Colombia, escuchando la catequesis y la enseñanza que usted nos ha dado para gloria de Dios. Puedo darme cuenta yo personalmente que a pesar de ser obra de Dios, mirando la creación o mirando lo poco que hay, si uno se pone a analizar, a mirar el cielo cuando está despejado, dice uno, Dios mío, qué belleza. Entonces puede uno darse cuenta que en medio de la creación uno es todavía algo muy pequeño, pero sin embargo es grande a los ojos de Dios, es mi punto de vista. Muchas gracias, Luis. Adelante. Hola, soy Alma de Chihuahua, México. Oh, bien. Sí, pues Paisana. hablando, Muy bien, adelante, sí, sí. hablando de la creación, pues somos la obra cumbre de Dios nuestro Señor y venimos de Él y vamos hacia Él. Y yo creo que es pues base del catecismo de la Iglesia Católica el no perder el camino. Estamos llamados a ser santos para regresar a Él por toda una eternidad. Gracias. Muchas gracias, Alma.
Adelante. Muy bien, yo quiero comentar ahorita, que nos interrumpe, que vuelva a tomar el micrófono un momento, porque me di cuenta que no puse en las diapositivas. Me gustó mucho el número 313. El número 313 del catecismo, que cita 3 santos ejemplares, y cómo los santos nos hablan mucho de esto también, porque cuando decimos que Dios está en su creación, que Dios camina con esta creación, y a veces vemos tanto mal en el mundo, tanta situación, tanta desgracia, el número 313 da testimonio de 3 santos, como en medio de los sufrimientos que ellos vivieron, la injusticia que vivieron y la muerte que estos santos vivieron, no dejaron de creer en un Dios todopoderoso que estaba con ellos. El número 313, primero cita a Santa Catalina de Siena, dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, dice Santa Catalina, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin, es la salvación. Santo Tomás Moro, abogado que muere por su fe, dice, poco antes de su martirio, consuela Santo Tomás Moro a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Reconocer que Dios es el origen y el fin de todo, aun y cuando el mal oscurece la obra de Dios, Santo Tomás puede reconocer la mano de Dios en medio de ese mal. Y Juliana de Norwich: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Ya. Solo quería agregar eso. Vean ese número 313, está ahí. Es cierto, ahorita olvidé comentar algo. Para los judíos el descanso es el sábado, dice el chat. Muy bien, muy buena aportación. Y para nosotros es el domingo, pero porque el ser humano ignora completamente a Dios y solo se preocupa de las cosas del mundo y de las de Dios no. Con decir que ni a misa vamos, para mí el tiempo de adoración a Dios es la misa dominical. Es cierto, olvidé precisar eso. El sábado está en el Antiguo Testamento, cuestión de los judíos. Nosotros, a partir de la resurrección de Cristo, el octavo día, el 7 descansó, pero el octavo día, el domingo, que es la resurrección, es la nueva creación, y por eso para nosotros será el domingo, el Nuevo Testamento, la alianza nueva y eterna, que tiene su figura, tiene su comienzo en el sábado. Muy buena aportación. Muy bien, ya no les quito el micrófono, ahora el micrófono es para ustedes. ¿Alguien más? Perdóname, hermano, qué pena contigo. Soy Luis de Colombia. Es que te quería pedir un favor, si no mucho gustar de tu movilidad. Tú me pudieras mandar las diapositivas del encuentro 1 y 2 porque no me llegó. Qué pena. Sí, Vanessa está aquí del Instituto Cristo Rey. Ella les va a hacer llegar en los grupos de WhatsApp. Va a estar ahí. Vanessa se los va a mandar. Pero gracias por pedirlo, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches, profesor. Le saluda Hilda desde Ecuador. Una consultita. Como estamos hablando acerca de la profesión de fe y cómo podríamos explicar esa creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, muchas gracias. Es cierto, somos imagen y semejanza de Dios, no en un sentido material, corporal. Es decir, que Dios tenga, a veces lo ponemos así, ¿verdad? Un Dios grande, con cabello largo, etcétera, etcétera. No, no, no. Somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos las características de Dios. ¿Cuáles son? Tenemos libertad. Dios se la jugó al darnos la libertad. Nadie más es libre en la creación que nosotros. Los animales actúan por instinto y a veces humanizamos a los demás. Ay, mi perrito me quiere mucho. Pues tiene está respondiendo a un estímulo. Sí hay un grado de cierta conciencia animal, sí. Hay un grado, sí, pero eso a humanizar a los animales es precisamente humanizar a los animales, es romper este orden y esta armonía y el fin para el que Dios ha creado las cosas. Primero tenemos libertad. Segundo, tenemos capacidad de amar. Solamente el ser humano tiene capacidad de amar porque es imagen de Dios. Esta capacidad de amar, el perdonar, es una cara del amor. Y no hay criatura en la tierra que tenga capacidad de perdonar más que el ser humano. La libertad y el amor son los atributos que Dios nos ha dado que nos hacen ser
imagen y semejanza de Dios. A eso se refiere ser imagen y semejanza de Dios. Voy a dar otro ejemplo, porque ahorita con toda esta corriente, ¿verdad?, de humanización de los animales, nuevamente, sí, tenemos que amar y respetar la creación, lo acabamos de ver ahorita, pero otra cosa es humanizar. Y de repente podemos más amar al perrito que a mi abuelita que está en casa, que no hay quien le corte las uñas a mi abuela, no hay quien le dedique un tiempo para peinar a mi abuela como a ella le gusta, pero sí tengo tiempo para llevar al perrito a la estética canina. Y entonces retorcemos, desorganizamos lo que Dios ha creado con armonía, con belleza y con orden. Adelante. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado Jorge desde Argentina. Simplemente para agradecer la clase que fue magnífica, clara, precisa y que me dio luz para aprender, o sea, he aprendido. Quiero agradecer profundamente eso. Muchas bendiciones y bendiciones para los hermanos. Gracias. Muchas Solo, gracias, Jorge. solo profundizar, soy Alma otra vez, un poquito, bueno, rapidito, en este sentido de que a los animalitos los queremos mucho, pues los queremos tanto que están muchos ya diciendo perrijo, en lugar de tener bebés, entonces ahora tienen perritos y ya no quieren bebés. Y es una pena y una tristeza. Así es, le damos otro orden, más bien ponemos un desorden a lo que Dios ha hablado. No, yo también tengo, yo tengo mi gatito, ¿verdad? No digo que no quiero los animales, pero una cosa es quererlos, apreciarlos, y otra cosa es toda la humanización que estamos haciendo, que a partir de ahora decir que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra, ¿qué es lo que significa decir que creemos en Dios? Reconocer su creación, reconocer y descubrir la voluntad de Dios en la creación. Y a veces la desfiguramos con nuestra propia voluntad. Muy bien. ¿Alguien más? Porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿Alguien más que quiera comentar, aportar, preguntar? Y con eso vamos a terminar. Por favor, soy Ángela de Nueva York y quisiera preguntarle si me pudiera ampliar un poquito más cuando habla de lo invisible. ¿Qué es lo Sí, invisible? sí, básicamente es los ángeles. Esto es lo invisible, los ángeles. Hubo un tiempo en el que se interpretó, por ejemplo, las galaxias, sistemas solares que no alcanzamos a ver. Bueno, no los alcanzamos a ver porque están muy lejos, pero no significa que sean invisibles. Creador de todo lo visible y lo invisible son precisamente los ángeles, estas criaturas espirituales, realidades espirituales que no podemos ver porque no son corporales. Básicamente, ¿qué es creador de lo invisible? Los ángeles. Ya nos dimos cuenta ahorita, y tal vez ahorita que bueno que se vuelva a tocar el tema. ¿Cuál es el centro de la vida de los ángeles? Jesús. Si nuestra veneración a los ángeles no nos conoce a Jesús, estamos mal. Si nuestra devoción a los ángeles no nos conduce al Hijo de Dios, estamos mal. Y como lo vimos en las citas bíblicas que están ahí, ¿cuál es el sentido de ser de los ángeles? Caminar con la iglesia. Vemos cómo los ángeles son los que anuncian a los pastores que la Virgen va a dar a luz al Hijo de Dios. Vemos cómo los ángeles en sueños le hablan a José para que pueda cuidar al niño de Herodes. Vemos cómo los ángeles están en el desierto con Jesús en el momento de la prueba, los ángeles asistiendo a Jesús. Vemos cómo Jesús también lo dice y están en las citas bíblicas que compartimos en las diapositivas, que son las que cita el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando Jesús dice que cuando venga el Hijo de Dios en su gloria, estará rodeado de sus ángeles. El centro de la vida de los ángeles, Jesús. Y caminan con la vida de la iglesia. Si nuestra veneración a los ángeles, quienes tengan veneración a los ángeles, si esa devoción no lo conduce, no te conduce a tu Hijo Jesús, al Hijo Jesús, Hijo de Dios, estamos mal. Aquí dice, lo invisible solo se refiere a los ángeles de luz o también ángeles de oscuridad. Bueno, lo invisible es todos los ángeles. Sabemos que un grupo de ángeles se volvieron demonios.
Son demonios, se les llama demonios. ¿Por qué? Porque ya no están en la presencia de Dios, pero no dejan de ser ángeles. Son ángeles caídos, que también se les dice, un grupo de ángeles se hicieron demonios. Así como ciertas personas, un grupo de personas, pervierten su vocación y ya le dan completamente la espalda a Dios. Pero lo invisible es los ángeles. Nuevamente, los ángeles, un grupo de ellos se hacen demonios, pero todos los ángeles, la razón de ser es Dios, Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de la vida de los ángeles. Muy bien, está ahí en las diapositivas. Nuevamente les recomiendo mucho. Vanessa les va a pasar la liga del encuentro con la Biblia 1, donde se habla del Génesis, porque ahí en el Génesis todavía se profundiza mucho más en esto. Les agradezco nuevamente, gracias a Dios que nos ha permitido tener este momento de esta clase, ¿verdad? De diálogo para profundizar en la fe. Ahora encomendémonos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que nos tome de la mano para conducirnos hacia su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.